Bendiciones, hermanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bendiciones para todos los que están conectados a esta hora a través de la bendición que es Conexión Vital Radio. Usted no sabe el montón de gente que es bendecida por ese sitio virtual. Con este siervo aquí nos conocimos a través de ese medio, escuchando una enseñanza que había ahí. Lo conocí virtualmente por teléfono y después nos conocimos bien como era. Y a mucha gente le ha llegado la luz a través de ese medio. Un hermano muy especial que vive en Alemania, es austriaco pero vive en Alemania y entiende español. Y él me contaba en el pasado encuentro de CUM cómo a él lo bendice esta emisora y se conecta especialmente, aunque puede ver YouTube porque él tiene buen internet, pero a él le gusta escuchar. Así que es una bendición. Bendiciones todos y bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hace un tiempo ocurrió en uno de los equipos más grandes de fútbol del mundo. No es de mis cariños ese equipo, pero pasó. El equipo Boca Juniors. Es un equipo muy grande y que genera una presión, un peso muy alto sobre los jugadores que aspiran a jugar ahí y sobre los que juegan. A mucha gente, lo llaman el efecto Boca, ¿no, Manuel? Le cuesta debutar, hacer el debut, jugar la primera vez con ese equipo y sobre todo en la cancha de local, en la cancha de llamada La Bombonera. Y ha ocurrido varias veces, pero me acuerdo en especial de un jugador que, porque es fea la historia, obviamente no lo voy a mencionar. El tipo entró a jugar, fue un colombiano, entró a jugar, le llegó su momento, llegó el momento de jugar, de debutar, y lo pusieron, y sucede que en el momento que entró y siente la presión de la hinchada, y animando, y siente a los contrarios, y siente todo lo que genera el ambiente de La Bombonera, es algo, dicen los que lo han experimentado, que casi vamos a quitarle el nombre sobrenatural, pero supranormal, qué sé yo, es muy, muy fuerte, a punto que el tipo se hizo el lesionado y pidió el cambio. O sea, lo que espera todo el mundo, hacer su debut, por fin, el tan soñado día del debut, jugar de local con todo el apoyo de la hinchada, y el tipo no aguantó la presión, se hizo el lesionado y pidió el cambio. Obviamente lo descubrieron y después, le tuvieron misericordia, qué bueno, y pudo seguir su camino en el fútbol. Pero algo bastante llamativo, ¿verdad? Pasó en estos días con un muchacho que tuvo una experiencia muy similar, que veía en las noticias, estaba viendo las noticias ahí como por accidente, de un muchacho que decía, creo que ya es mi tiempo, es el tiempo de debutar, he madurado, ya pasó aquella ocasión en que me hice el lesionado para no jugar porque tenía tanto miedo del debut, pero yo creo que ya es el momento, decía. Y aparte no tenía opción porque a raíz de todo lo que ha estado pasando ahorita con el mal que hay, con el COVID, se acabaron los suplentes, no había suplente, le tocaba jugar. Y bueno, entonces ya qué más le quedaba sino decir, ya maduré, ya me toca. Pues tenemos en nuestra porción semanal a un hombre que siempre estuvo dispuesto, al menos eso creía él. Tenemos a un hombre que se indignaba con lo que veía funcionando mal y entendía que algo debía hacerse. Un hombre que estaba pidiendo cancha desde hacía rato, que estaba pidiendo que lo dejaran jugar. Un hombre que estaba como la canción de Diomedes Díaz, como Toyota nuevo pidiendo vía. En nuestra porción de esta semana, la Parashá Shemot, nombres, conocido popularmente como Éxodo, que no significa nombres, pero es otra historia. Tenemos la historia, perdonen la cacofonía, de un llamado Moisés que pedía cancha, que pedía que le dieran la oportunidad. Pero cuando llegó el momento, cuando la hora de salir del anonimato se presentó, cuando era hora de ir y debutar,
entonces surgieron los viejos demonios. Las secuelas de los desatinos del pasado le llenaron de dudas, de preguntas y requerimientos que le hicieron pensar que todas sus ilusiones del pasado, que todos sus sueños, que todas sus dotes de liderazgo y su amor por su pueblo, al tiempo que fastidio por la injusticia, tal vez no eran más que arrebatos de juventud. Tal vez no eran más que intentonazos de un joven inexperto e intrépido muchacho sin identidad y sin sentido de verdadero propósito en la vida. Así leemos acerca de Moisés en esta porción, en Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente he sido descubierto, o ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vemos al Moisés intrépido, al Moisés decidido, al Moisés con las botas siempre puestas, listo para empuñar la espada, el arma, la herramienta, lo que fuera necesario hacer. Es este Moisés. Pero al cabo de unos años, y tan solo un capítulo después en el registro bíblico, nos encontramos a otro Moisés. Este era el Moisés jovencito, el Edison jovencito, el Emanuel, el José jovencito, ese que quiere comerse al mundo, ese que dice: yo vine a este mundo para grandes cosas. Este era el adolescente Moisés, si se quiere, de la vida, aunque tal vez por su edad ya andaba más, con una edad más de lo que hoy llamamos adolescentes. Pero en la vida, en el desarrollo del trabajo, del ministerio profético de Moisés, tenemos aquí al Moisés joven, adolescente, lleno de vigor, lleno de ganas de comerse al mundo. Y un capítulo después, y unos cuantos años luego, encontramos a un Moisés que, cuando se le presenta la oportunidad de por fin hacer su debut soñado, de eso que antaño era para él todo un sueño, ahora está lleno de dudas, de requerimientos, de incertidumbre. Y leemos en el capítulo 3, en el versículo 11, luego de que Dios llama su atención a través de una visión y de que entra en diálogo con él y que le pide que vaya y haga todo eso que soñó hacer debido a la crianza que tuvo, por azares del destino, dirán algunos, pero por manejo de los tiempos de parte del cielo. Él fue criado por su propia mamá, a pesar de que era supuestamente hijo de la hija del faraón, y conocía la historia de su pueblo, y soñaba con ver a su pueblo libre y redimido. Pero eso que una vez fue su sueño, aquí era un motivo para sacar a flote todas sus dudas, todas sus miedos y sus incertidumbres. Y leemos en el capítulo 3, después de que Dios le dice: ve para que liberes al pueblo, a tu pueblo. En el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo, de Shemot, dice la Biblia que Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una tremenda necesidad de Moisés de identidad. No sabía quién era. ¿Quién soy yo? Y nos pasa. Después de que queremos comernos el mundo y de que la vida nos aterriza, nos encontramos con 40, 50, para esta época probablemente 65 años tenía Moisés, con preguntas y requerimientos: pero ¿yo quién soy?
Y era el mismo que se quería comer al mundo, literalmente a los egipcios. En el versículo 13, después de que Dios le habla, dice, le da su respuesta, ahorita veremos eso. Vemos una necesidad más, una carencia más, un viejo demonio más en la vida de Moisés. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés estaba acostumbrado a ir por la vida con credenciales, pero él las había perdido todas. Moisés andaba por la vida siendo el hijo de la hija de Faraón, probablemente un sucesor al trono, por lo menos candidato, para no meternos en líos ahorita exegéticos. Por lo menos un alimentado por el propio rey más poderoso del mundo. Y ahora está delante de ir a hacer aquello para lo que fue llamado, y habiendo perdido tanto su aspiración de llamado, porque lo había hecho un poco mal, como su viejo pasado, sus viejas credenciales, su profesión, su título, sus alcances y logros. ¿Y con qué me voy a presentar? Con que yo tuve una visión, ¿y yo quién soy? Y no, pues alguien que recibió una visión. ¿Visión de quién? O sea, ¿yo con qué me voy a presentar a desafiar al propio Faraón? Un hombre lleno de dudas. En el capítulo 4, versículo 1, nos deja ver una necesidad más. Dice la Escritura: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Eterno. Un hombre lleno de dudas acerca de la legitimidad que otros le pudieran dar a su propio destino, llamado, vocación, propósito, etcétera, etcétera. Lleno de miedo. Y como si eso fuera poco, en el versículo 10 nos deja ver una más. Le dijo Moisés al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es este Moisés que dudaba de todo, que le estaban presentando la oportunidad de ir a debutar en el gran partido de su vida, en el partido para el cual había nacido. Y cuando era el momento de ponerse los botines, de amarrarse las canilleras y salir a la cancha, desconfiaba de todo. Claro, lo atormentaba la idea de que cuando intentó debutar por su propia cuenta, le fue como a ese jugador colombiano de Boca Juniors. El miedo le ganó. Y huyó. Así como este jugador que huyó de aquel equipo argentino. Moisés también tuvo que huir. Y ahora todo eso le atormentaba. Aquí, ahora saca la excusa de sus problemas de habla. Que por supuesto no se trata de, como han dicho algunos, que era tartamudo o que no era elocuente. El concepto detrás es muchísimo más profundo y como no tiene que ver con el tema, no quise meterme con esas cosas. Pero vamos a ver ahorita apenas, como para no dejarle en el aire, por ahí un alguito ahí que nos deja ver que no era Faraón, no era ese su inconveniente. En lo que quiero que nos enfoquemos es que si sabemos ver, si sabemos notarlo, el común denominador en cada una de las objeciones de Moisés es muy particular. La verdad es que detrás de cada cosa que pone Moisés como excusa para hacer lo que le correspondía, lo único que encontramos es una profunda necesidad de afirmación y una identidad desdibujada. Moshe no tenía miedo de otra cosa más que de sí mismo. Y la pura verdad es que cuando analizamos la vida de Moisés o la nuestra a la luz de esta, es lo mismo que pasa con nosotros. Nunca tenemos tanto miedo de otra cosa más que de nosotros mismos. De cuánto podamos sabotearnos, de cuánto dudemos ya una vez adentro de la cancha, de si podemos dar todo lo que decíamos o creíamos que teníamos, de cuánto pueda la gente valorar mi esfuerzo a pesar de que no sea tan notorio.
Pero siempre el temor, en realidad, el peor temor, porque nos conocemos, es a nosotros mismos. La última vez que estuve en el mar, me gusta cuando voy ir hasta las boyas esas, no sé, las bolitas que ponen, sí, boyas se llama, ¿cierto? De seguridad, de cordón de seguridad para que los bañistas no se pasen de ahí. A mí me gusta ir y también me gusta pasarme, pero estoy en un ejercicio de ser obediente y no pasármela. Pero la última vez quise meterme muy tempranito, 7 y media de la mañana. La verdad es que cuando voy yo, desde que llego me meto hasta que se oscurece y nos sacan a la fuerza. Pero me quise meter muy temprano. Y cuando iba más allá de la mitad del trayecto hacia las boyas, yo veo debajo del agua, me gusta meterme y abrir los ojos y la cosa. Yo veo una sombra un poco grande, más o menos como mi bulto, como el bulto de Manuel, tipo grandecito. Y yo veo, así de la cintura para abajo delgado y de la cintura para arriba del bulto, más ancho. De una vez en mi mente, no, pero aquí a Santa Marta no llegan tiburones. A esta cosa, Rodadero, no, estas playas no son de tiburones, pero uno nunca sabe. Entonces yo salgo, trato de ver mejor, porque debajo del agua no se ve tan bien, trato de ver así con la luz del sol, y yo veo ese bicho grandote, cerquita mío, casi debajo de mí. Entonces yo empiezo a nadar de para atrás. Y el coso me sigue. ¡Ay, padre! Y ese coso empieza a seguirme y entre más rápido nado, yo más rápido nado y tal vez lo tengo más cerca. Venían otros muchachos, una parejita, tratando de hacer lo mismo, nadar hacia ahí. Cuando ellos me ven en esa cuestión, ¿qué pasó? Y yo, no sé, pero hay un bicho ahí, yo voy para atrás. Obvio, todos se devolvieron. De repente ya estoy donde puedo pisar firme, igual dentro del agua, con el agua más o menos el cuello, pero puedo pisar. Me paro firme y me quedo viendo. Y era mi sombra, porque a las 7:30 de la mañana el sol da justo sobre la sombra en dirección hacia las boyas y yo lo que veía, y el tiburón tremendazo al que yo le tenía miedo no era otra cosa que yo mismo. Y estando allá pensaba en la realidad de que muchas veces le tenemos miedo a esos tiburones de la vida, pero al peor tiburón que genuinamente y sinceramente más le tenemos miedo es al que llevamos dentro, al bicho que llevamos dentro, al demonio, al Satán, a esa cosa que llevamos dentro, a ese animal que llevamos dentro, que nos hace fijarnos más en los miedos, más en los temores, más en la frustración, más en los fracasos del pasado, más en todo lo malo que en otra cosa. Este tiburón mordelón que llevamos dentro nos lleva a entender que todas las cosas ayudan para mal a los que amamos a Dios. Y nos hace desdibujar el concepto bíblico, así como nuestra identidad. Claro, Moshe tenía unas buenas razones para dudar de sí mismo y de sus alcances. El fantasma del egipcio muerto lo atormentaba todavía. Pero más, la negativa de sus propios hermanos a aceptar su intervención. Él huyó más que porque había matado al egipcio, porque cuando fue descubierto por sus propios hermanos le dijeron, ¿qué vas a venir a hacer también con nosotros? O sea, si no nos acomodamos a tus planes de redención, ¿también nos vas a dar de baja? Él le tenía miedo a eso. Y por eso cuando Dios le dice ve, él dice, no me van a creer, porque es que yo sé que no me creen. Porque todo aquel que ha sido defraudado en la confianza de otro sabe lo que cuesta después recuperarla. Existe un versículo en la Biblia que nos resume la realidad personal de Moisés y que por supuesto no es solo para él, sino que también resume la experiencia y la realidad personal de muchos de nosotros. Y es Proverbio capítulo 20, versículo 29. Tal vez usted no le encuentre mucho sentido, pero denme un momento. Proverbio 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, su fortaleza, la fuerza de estar joven. Y el esplendor de los ancianos, las canas, la cabeza cana, la experiencia, la madurez, versiones, de acuerdo a su dinamismo, traducen de distintas maneras. Pero Moisés era uno que había experimentado las dos etapas,
la fuerza del joven, que es la que le da todo ese vigor, toda esa gloria, toda esa belleza bonita que se ve. No uso esta expresión en vano. Gloria es muy interesante, es tiferet en hebreo, la belleza, o de ahí deriva, tifra. Y Moshe había experimentado lo que era esa fuerza, y eso lo hacía tan bello, tan esplendoroso. Acuérdense que bello desde nacimiento, y por eso le salvaron la vida, porque era bonito, dice la Torá. Apunta a otras cosas, pero él había experimentado eso. Y también estaba experimentando la otra etapa, la de ser un joven, un hombre ya con cabeza cana, ya de por lo menos unos 65, y acumular estas dos cosas. Pero el asunto es que Moisés, cuando es puesto frente al desafío, apareció delante de él la peor visión de estas dos etapas, la cara oculta de cada una de esas dos etapas. Y eso era lo que lo hacían ver a él, que todo ayudaba para mal. Y no al contrario, no que todo ayudaba para bien. ¿Por qué? Porque esa gloria que hace un joven glorioso, que era su fortaleza, a él le sirvió para hacerlo huir, porque en su intrepidez terminó haciendo lo que nos debía. Y ahora la experiencia de las canas que acumulaba sobre su cabeza ya no le servían para decir, oh, mira, a través de todas estas experiencias he aprendido el funcionamiento de la vida, sino que era lleno de razones para no hacer lo que le correspondía. Lleno de excusas, lleno de frustración, lleno de lamentos, lleno de pensar y acordarse de Aarón, de Miriam, su hermana, de Yochebed, era su madre, ¿verdad? Y eso habían encanecido su cabeza. Y ni la fuerza del joven, ni la sabiduría de las canas del viejo, sino más bien la intrepidez fallida de un joven y la vida llena de remordimientos de un entrando en la ancianidad, Moisés. Era un hombre a quien las ganas de luchar lo habían llevado a la huida y a estar solo, muy solo, exiliado. Ahora, más maduro, con años, con responsabilidades y con familia, su ancianidad y experiencia solo se le presentaban para percatarse de que meterse en tareas difíciles, en causas imposibles, no lo dejarían estar en paz nunca. Y que quizá atreverse a hacerlo le costaría una vez más el precio de la comodidad. Y era algo que Moshe no estaba dispuesto a apostar otra vez. Y por eso, ¿qué hizo? Se llenó de excusas. Se llenó de dudas. Yo no diría que se llenó, aparecieron, las descubrió. Pero ahí empieza la buena noticia, porque no obstante esta verdad, vamos a ver cómo en las Escrituras no es ningún pecado ni se condena el dudar. La duda no es pecado, la duda tiene su propósito. No podemos acostumbrarnos a vivir con ellas, hay que trabajar con ellas, hay que dejarnos moldear de las dudas. En la Escritura no se condena ni al dudar ni al cuestionarnos. El charlar de frente con nuestros propios demonios es una opción en las Escrituras. Muy por el contrario de lo que se dice por ahí. Por eso no es extraño usted ver a Yeshua teniendo de cuando en cuando su charla por ahí con los bichos. ¿Tú qué? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? En las Escrituras se nos anima a buscar, a cuestionarnos, a rebuscar qué presencia maligna hay en mi vida, qué pecado hay, qué cosa por corregir, qué demonios, con qué demonios todavía convivo. Vamos a charlar un ratico, hermano, y a solucionar esa cuestión. ¿Por qué vives aquí todavía? Ya es hora de que te vayas. ¿Recuerda cada una de las interpelaciones de Moisés a la divinidad que leímos recién? En cada una de ellas vino tremendo peso de revelación a la vida de Moisés y debe venir a la vida de cada uno de nosotros. A través de cada duda, a través de cada objeción y de cada excusa de Moisés, es que vienen
momentos gloriosos de revelación como ningún otro en toda la Escritura. De hecho, no sé si sabe, pero el nombre de este libro, tanto de la porción como del libro, es Shemot, nombres. Pasajeramente y a priori podríamos decir, sí, porque el libro, la segunda palabra del libro es Shemot, y estos son los nombres de todos los que vinieron o descendieron con Jacob a Egipto, y Rubén, los nombra a todos. Pero además, porque es en este libro donde se revelan lo que se conoce como los 70 o los 72 nombres de Dios, como ningún otro lado en la Escritura. Hasta el momento sabíamos de Dios, y pasajeramente en una que otra ocasión por ahí se nombró el nombre Yub-Kebabke. Pero aquí es donde se revelan varios de los nombres divinos con los cuales Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y esto es muy, muy importante. Pero, sin irnos del tema, lo cierto es que a través de cada duda, de cada requerimiento y de cada interpelación que Moisés le hace a Dios, viene la revelación. Así leímos y así leemos enseguida. Moisés le había dicho, entonces, Señor Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dudas acerca de su identidad, pero el Señor le responde. Y él le dice, él respondió, dice el versículo 12 de Éxodo, él respondió, ve, porque yo estaré contigo. A través de las dudas acerca de quién eres y de su identidad, Dios se le revela. No sabes quién eres, pero una cosa es de saber, eres lo suficiente porque eres un recipiente, eres un templo humano, eres un tabernáculo en el cual puede habitar la presencia divina, y eres la única manera en que se puede hacer la obra de la redención que todo un pueblo necesita hacer. No nos dice la Escritura que le dio aquí una clase antropológica acerca de la identidad, o mesiánica, o psicológica, o a través de cualquier recurso acerca de la identidad de la persona. Pero lo único que le deja claro es que Moisés, como ser humano, ya era un templo a través del cual Dios podía revelarse absolutamente. Y con mano fuerte y poderosa y brazo extendido, dice la Escritura, que hizo Dios luego lo que hubo de hacer. En el versículo 13, donde Moisés pone la excusa de que él iba a ir y no sabía de parte de quién iba y no llevaba ninguna credencial, y dice, he aquí que yo voy y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, yo no sé nada acerca de ti. Tengo la tradición, recibí unas cosas de mis antepasados, de los patriarcas y todo lo demás, pero yo qué sé acerca de tu nombre. Y a través de eso viene la revelación de uno de los nombres más poderosos, que según sabios como Rav Gitilia, en su obra acerca de los nombres de Dios, dice que es uno de los nombres de los cuales se desprenden todos los otros nombres de Dios. Es uno de los nombres más altos, que está al nivel de Keter, y a partir de ahí se desprende lo que conocemos como los distintos nombres de Dios, que, como sabemos por la misma enseñanza de los sabios, responden a atributos. Nombre no es, a mí me gusta que me llamen así, a mí me gusta que me digan Adonai, a mí me gusta que me digan Shaddai. Cada que se revela un nombre sagrado está relacionado con una obra particular de cómo Dios se está manifestando, y por eso hablamos de atributos, o sea, con qué manifestación Dios se está mostrando. Pues aquí, cuando Moisés le muestra sus dudas acerca de sus credenciales, de quién es Dios, de qué representa para él, viene la revelación y le dice Dios. Respondió Dios a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Bueno, traduce así la Reina Valera. Ahí sabemos que se está revelando el nombre Ekeye, aquellos que se conoce como Ekeye, Asher, Ekeye. Estoy variando una pronunciación porque un sonido fonético ahí, al ser un nombre, uno de los nombres sagrados más altos entre los sabios, se evita pronunciar, así como el nombre de 4 letras no lo pronunciamos, sino que decimos el Eterno o Hashem o cosas así. Pero lo cierto es que ahí se está revelando Dios como seré el que seré, como no tienes credenciales, pero en el momento que necesites una credencial particular, ahí estaré. Lo que le está asegurando el Eterno, bendito su nombre, a Moisés,
es que lo que sea que necesite, lo que sea que requiera, en el momento que lo requiera, eso se va a manifestar. Muy parecida a una promesa que el Maestro hizo a sus discípulos. En aquel día no se preocupen qué van a hablar, qué van a decir. No se alarmen, porque en el momento en que sean requeridos para dar razón, ahí mismo les resultará aquello que tengan que decir. Como está escrito también en otro pasaje, abre tu boca, que yo la llenaré. Lo que le está diciendo el Eterno es, yo seré el que seré. Hágale saber a ese pueblo que en el momento en que necesiten algo, ahí estaré. Uy, pero es que no sabe qué se pueda presentar mañana. Bueno, ahí también. Yo trasciendo el tiempo y el espacio. No hay dificultad que se pueda parecer que esté fuera de mis límites, porque el límite soy yo. Eso es lo que le está asegurando. Pero a través de otra duda, de la que aparece en el capítulo 4, versículo 1, donde Moisés le dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Eterno. Entonces ahí el Eterno le da otra promesa, otra revelación, perdón. Y dice el versículo 2, el Eterno dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Era su costumbre la de huir, al parecer. Aquí, a través de sus dudas, de las dudas acerca de si sí en realidad el pueblo le va a creer con todo y que diga de parte de quién va y toda la cuestión, a través de esas dudas el Señor le revela una realidad. Tú puedes estar lleno de dudas, pero si analizas bien, algo tienes en tu mano valioso. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Dime algo. ¿Usted no se acuerda de un pasaje de los escritos apostólicos? La gente está en necesidad. La gente se dedicó a estudiar Torá y no había qué comer. Y los discípulos se preocupan por la gente y le dicen al maestro. ¿Y el maestro cómo soluciona las cosas? Algo tienen que tener ustedes. ¿Qué tienen? Y aparece alguien que dice, apenas un par de peces y unos panes, ¿no? ¿Eran 5 panes, 2 peces? Sí, ¿cierto? O lo contrario, 2 panes, 5, no, 5 panes, 2 peces me parece. Lo cierto es que algo había. Y lo cierto es que aquí nos está revelando el Señor, así como se lo reveló a Moshe, que siempre, por muy oscuro que parezca el panorama, por muy compleja que sea la circunstancia, por muchas que sean las razones que nos lleven a dudar, por lo menos tenemos una que nos puede alentar la fe. Por lo menos una vieja vara de pastor tenemos en la mano. Por lo menos un viejo canalete, remo tenemos. Por lo menos un formón tenemos para empezar a trabajar. Al menos un formón. El primer trabajo que salió, ¿qué había de Manuel? Un formoncito. Y si vamos a ver ese taller de herramientas, está lleno. Pero siempre hay algo. Por lo menos los libros viejos de un antepasado están allá en una vieja biblioteca. Y con eso podemos trabajar. Pero siempre hay algo de lo que podemos echar mano. Sí, si nos enfocamos en las 1000 excusas, en las 1000 frustraciones y en las 1000 decepciones, son bastantes. Pero Dios nos dice, dime qué tienes en la mano. No me digas ya de qué tan cargado está tu corazón, de cuántas frustraciones has arrastrado en la vida. Dime qué tienes en la mano. ¿Qué tienes para trabajar? Con eso podemos hacer unas cuantas cosas. E introduce lo sobrenatural. Introduce la posibilidad de hacer mucho con cualquier cosa. Porque la verdad, amados, es que se necesita de muy poco para hacer lo que nos corresponde hacer. ¿De qué se necesitó para tenerlo a Moshe aquí donde estaba? De una canastica de tejida y con palma. Moisés le llaman a eso hoy, ¿no? Modernamente a eso, ¿verdad? Moisés. ¿De qué se necesitó para tener un Moisés de 65 años aquí, a punto de empezar la redención más gloriosa de todos los tiempos hasta ahora? Se necesitó de un pequeñito Moisés. ¿De qué más podemos precisar nosotros en la vida para ganar el gran partido que tenemos por delante?
de ese pequeñito Emanuel que hasta el momento ha sido, de ese pequeñito Kevin que hasta el momento ha sido. ¿De qué más? ¿De qué más se necesitó para que estuviera hasta ahí? De un peladito que parecía bonito. Dice la Escritura que los papás lo vieron hermoso, ¿no? Vamos a evitar que se muera. Es obvio que la hermosura a la que se refiere aquí la Escritura no tiene que ver con que era zarco, de ojos claros, rubio, y tal vez lo era, ¿no? Pero no se refiere a ese estereotipo de belleza que tenemos hoy los occidentales, de ninguna manera. Era gordo. Y sí, y probablemente estaba re cachetón. Además, ¿quién no se enternece con un bebé cachetón? Pero lo cierto es que se necesita de muy poco, amados, cuando realmente uno sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Un par de peces es suficiente. Una vieja vara para sostenerse en las resbaladizas rocas del desierto es suficiente. Y en la que sigue, en la siguiente excusa de Moisés, la penúltima, porque yo no les nombré la última, porque en la última sí le pegan su tate quieto, pero en la penúltima, en el capítulo 4, versículo 10, cuando Moisés le dice al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ahí el Eterno le revela una gran manifestación y explicación, si se quiere, del funcionamiento de las mecánicas de este mundo. Y le dice el Eterno en el versículo 11: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Eterno? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. A través de las dudas de Moisés acerca de su dificultad para hablar, que insisto, no era que fuera tartamudo o alguna de estas cosas, a través de lo que él consideraba un defecto, y era su escasez de palabras, su continua fijación con ser un hombre más bien callado, silencioso, meditativo y reflexivo, o en eso lo había convertido todo su trasegar desde aquel encuentro con el egipcio hasta ahora. Eso que para él, hasta este punto de su vida, era un defecto, a través de eso el Señor viene y le revela que no existen equivocaciones en el plan divino con ni una sola persona. Porque tanto al que nace sordo como al que nace escuchando perfectamente, tanto al que se niega a hablar o no tiene siquiera la posibilidad, como al que es un loro parlanchín, a ambos los diseñó el Eterno. Y si lo estaba llamando es porque su escasez de palabras, su escasez de habladuría eran justo a propósito para el llamado que el Eterno le tenía. Así que eso que hasta el momento nosotros los ponemos como excusas, no son defectos, justo son la vara que quizá tenemos en la mano para hacer lo que nos corresponde. Yo llamo a esto el humor divino. El humor divino, el sentido, el amplio sentido del humor de los cielos. Ay, Señor, yo soy muy chistoso. La gente nomás al verme se ríe. Sí, pero es que es a través de un tipo que da risa que el Señor le quiere alegrar la vida a muchos. Y por esa razón es que los humoristas no solo dan risas contando chistes, es solo de verlos. O dígame quién no se ríe viendo a Lucumí. No, al parte de los chistes. A mí me hace risas cuando se para ya. Esa carita que pone. Y eso que para nosotros ese es el defecto, es el motivo de excusa, se vuelve el medio a través del cual el Señor nos explica: sí, yo escogí así, yo quise hacer al sordo sordo y al mudo mudo, y al hombre de pocas palabras así, porque así me gusta usarlos.
y prefiero al de pocas palabras para la redención que al hablador. El hablador tiene su propio llamado, el hablador tiene su propósito. Yo también lo voy a usar al hablador en ciertas áreas, para que haga reír a la gente, para que la entretenga. Pero a ti te quiero de bajo perfil. A ti te quiero hombre de pocas palabras. Entonces, como vemos, para cada pregunta, duda o requerimiento de Moisés, la providencia divina tenía una respuesta, una solución, un nuevo nivel de revelación que venía manifestándose. Ese fue el gran ministerio de Moisés, y ese es el llamado de nuestra porción de esta semana, a despertar el Moisés que llevamos dentro, que duda, que tambalea, que inquiere, que se llena de incertidumbre ante los grandes retos, pero que se queda a escuchar las respuestas que pueden venir después de esa incertidumbre, porque sabe que hay algo más. Esos Moisés curiosos que llevamos dentro, es hora de dejarlos salir y decir, curusea un poco. Ese que se hace preguntas que ningún otro se hace, y que a veces lo mandas a callar y dice, ya, corazón, cállate, deja de atormentarme con esos requerimientos. Te hace esas preguntas porque sabe que hay algo más. En nuestra porción, en Éxodo 3, versículo 2, dice la Escritura que se le apareció el ángel del Eterno a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Cuál era la visión? Mire lo que era la visión. La visión era sencilla. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esta era la visión. No era algo profundo ni estrepitoso. ¿Por qué hay un palo allá que se está quemando, pero no se termina de quemar? Arde y arde y arde y se quema y se quema y se quema y nunca se quema. ¿No le hace acordar su propia vida? ¿Cómo damos y damos vueltas en muchas cosas y nos hacemos preguntas y no vemos mucho sentido, pero nos seguimos haciendo las preguntas? Y a veces decimos, ¿qué pasará? ¿Será que yo soy raro? ¿Soy la oveja negra de mi familia? ¿Soy el loco? ¿Soy el adefesio de esta generación? Cuando la gente anda pensando en fútbol, en mujeres, en paseos, en playa, brisa y mar, yo aquí cuestionándome sobre el sentido de mi vida. Ya es hora de que deje de ver eso. Pero solo esos Moisés que se dan el tiempo de ver por qué la zarza arde y arde y arde y no se quema, son los que se quedan a escuchar las preguntas, a sus dudas. Aún así, y a pesar de la gracia divina, tratando de mostrarle siempre revelación a partir de las mismas dudas de Moisés, hay una sola cosa que despierta lo que la Biblia nos informa como el enojo divino. Que no es que, bueno, ya le presentó 4 excusas y va a seguir como que, ya hombre, se pone cansón Moisés. No. De ninguna manera. Es por lo que ya dice Moisés. El enojo divino aquí no es que Dios se hartó, Él no se cansa. Él no se cansa de nuestras quejas, por más que recurrentes que sean. Él no se cansa, dice la Biblia. El enojo divino, que es un antropomorfismo, es una manera de decirnos que ya toda esa bondad divina que se estaba prodigando, ahora se iba a restringir, porque Dios no da nada sin un propósito, solo te doy para que te sientas chévere, da con propósito, ya no iba a venir por lo que dice Moisés. Capítulo 4, versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. Lo que le estás diciendo es, por más que me des esto, yo no soy, yo no voy a ir, conmigo no cuentes. Ahí dice la Escritura en el versículo 14, entonces el Eterno se enojó contra Moisés. Porque Moisés, después de haber tenido tantas ganas de jugarse este partido, ahora pide que metan al suplente. Y la pura realidad es que no hay suplentes. Los suplentes se acabaron hace rato. ¿Sabe para qué vino el COVID? A decirnos que los suplentes se acabaron hace rato. Los que tenían que nacer por nacer y ese tipo de cosas, se acabaron, se están muriendo.
a los que están dejando con vida desde los cielos es al que no pide suplentes. Y si se atreve a pedirlo, se va a acabar esa titularidad. Y ya ni titular ni suplente. Se acabaron. A cada uno nos toca hacer el trabajo que hemos entendido que nos toca. Cada uno estamos en un punto de la evolución del mundo, estamos en las puertas, entrando en las puertas de la evolución espiritual a su más alto nivel, el nivel de la redención, en donde cada uno es indispensable, cada pieza es irreemplazable. Es más, muchas veces no sabemos qué tan indispensables somos, incluso para activar la indispensabilidad del otro. Capítulo 4, versículo 14, después de que se enoja el Eterno contra Moisés, le lleva a la mente y al corazón un recuerdito para dejarlo. Ya te dejo quieto, amigo, pero recuerda esto. Y Moshe empieza a meditar en su mente. Después de que dice, es tardo para hablar, más bien envía a uno que sí sepa. Le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Aquí está la razón por la que le digo, no es que él era tartamudo, no es que no sabía hablar. O sea, el otro era un intérprete, el otro era un hombre de palabra, el otro era un elocuente orador. Y un elocuente orador necesitaba que uno que no sabía hablar le pusiera las palabras. No era ese el problema de Moisés. Pero dice el versículo 15, tú hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Mire, estamos en un punto donde nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, nuestro verdadero sentido de propósito en la vida, es tan indispensable que sirve para despertar, para motivar la indispensabilidad del otro. ¿Qué hubiera sido del varén, del valiente, del perfecto orador Aarón si no se activa el que se negaba a hablar, Moisés? ¿Profeta de quién iba a ser Aarón sin un Dios como Moisés? Por muy buen predicador que sea, imagínense aquí que yo fuera un tremendo predicador y no tengo una Biblia que predicar. No tengo a un Moshe que hubiera escrito esto. No hubiera tenido a un Yeshua que hubiera vivido cosas por las cuales valdría la pena algún día predicarlas. No hubiera tenido a un Gutenberg, es el de la imprenta, ¿verdad? El tío Gutenberg. Oiga, ¿qué sería de nosotros sin los gigantes que nos prestan sus hombros para estar sobre ellos y hacer todo lo que hoy nos corresponde hacer? Pues piense en eso y piense en qué será de todas esas personas alrededor suyo y los que van viniendo. No voy a hablar ya de 10 y 20 generaciones, los que están viniendo ahí, los que se crían con usted en la casa. Si usted no sirve para activar esa indispensabilidad que tiene usted y que tiene el otro. No hay suplentes. Es que mi hijo no viene a suplir lo que yo me niego a hacer. Él viene a hacer su propia carrera. Pero es indispensable que yo haga mi parte para desarrollar su carrera. Si no se me da la gana, la providencia divina lo hará a pesar de mí. Pero yo quiero ser de los que se hace contando conmigo. Si no, las consecuencias no van a ser para mí. ¿Usted cree que el propósito divino de Dios se va a frustrar con mi hijo porque a mí no se me dio la gana de ser usado para lo que era? ¿No? A pesar de eso, va a usar justo mi negativa a hacer lo que corresponde hacer, la va a usar para forjar el carácter de ese tipo, del peladito ese Daniel que está allá en la casa. Justo mi desatino lo va a usar. Así se escachó tu papá, tú vas a hacer otra cosa. Pero hombre, si puede usar mis descaches, yo creo que también puede usar mis aciertos. Moisés tenía que entrar en razón, tenía que entender, y la providencia divina lo garantizó, se lo trajo al corazón y lo hizo pensar,
Acuérdate que Aarón habla perfectamente. Pero Moisés tenía que entender que todo lo necesario estaba ahí y siempre ha estado ahí. Pero era hora de activarlo. Era hora de activarse. Era hora de despertar al Moshe. ¿Se acuerdan el proverbio que les cité ahorita? Proverbio 20:29. Mire, un curioso juego de palabras ahí que se me antoja fascinante. La gloria de los jóvenes es su fortaleza y el esplendor de los ancianos la cabeza cana. En medio de la gloria, que les dije que era Tiferet, la palabra hebrea Tiferet representa una sefirá, un atributo personal, un atributo divino que debe estar de manera personal en nosotros, que se traduce normalmente como la belleza o como gloria. Y el patriarca que lo representa es Jacob. Jacob estaba presente en la vida de Moshe. Y luego dice, y el esplendor de los ancianos la cabeza cana. El esplendor es muy curioso, por eso me encantó este pasaje. Esplendor ahí viene de Hod, que es otro tributo, es otra sefirá que nos habla de un esplendor extraño, que la palabra se traduce como esplendor. El patriarca es Aarón, el que representa este atributo. Y esplendor, uno dice, pero ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que en mi vida haya esplendor? O sea, que me maquille, que me eche aceitico para brillar. Y los sabios dicen que brilles con humildad. Y traducen Hod como humildad. Por eso el patriarca que lo representa es Aarón. Porque muchos decimos, no había varón tan manso como Moisés. Pero el verdadero patriarca de la humildad era Aarón. Porque ¿quién era el hermano mayor? ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón era el que llevaba sobre él el peso del liderazgo espiritual. Y sin embargo, va el Eterno, bendito su nombre, lo escoge a Moisés de entre tierra extraña y viene y se lo pone aquí y dice, tu llamado y tu ministerio va a ser activado, es a través de este. Eso es humildad. Pero de allá, de la gloria, del Tiferet de Jacob, venía Moshe. Al esplendor de Aarón, a la belleza de la humildad, iba Moshe. Pero ahora tenía que hacer surgir algo diferente. Tenía que hacer surgir al Moshe. El Jacob era hermoso, el Aarón era hermoso, pero había que hacer nacer al Moshe. Y el Moshe representa la sefirá de Netzach. Y es la sefirá que conecta al Tiferet con el Hod en el árbol de la vida. Es decir, quien es capaz de conectar la belleza de la fuerza del llamado que nos han dado con la humildad para que permanezca en el tiempo, es el patriarca del Netzach, que es la perseverancia, la victoria a través de la perseverancia. Lo que le estoy diciendo es, hombre, frustraciones le vienen a todo el mundo, razones para decir yo no lo voy a intentar más porque cuando lo intenté me fue como perro en misa, o sea, me golpeó la vida. Yo no lo voy a intentar más. Ahí, justo ahí es cuando hay que hacer surgir, hacer vivir, hacer renacer en nosotros al Moshe de la victoria, de la perseverancia. A ese hombre sacado de las aguas. Le había llegado la hora de redimir a ese chico inexperto. Y es un llamado para nosotros, para que de una vez por todas redimamos a ese pequeño niño frustrado, decepcionado y humillado que vive adentro nuestro y que permanece viviendo junto con nosotros por encima del mismo tiempo. Muchas veces tomamos decisiones en la vida y andamos por ahí en la vida, no viviendo con el hombre actual de ahora, sino con el tipo frustrado de los 20 años al que le dijeron que no y le cerraron la puerta en la cara. Y es hora de ir a hacer las paces con ese muchacho, porque ese muchacho decepcionado, esa versión joven, intrépida y fracasada de nosotros mismos, le está haciendo la vida de cuadritos a ese hombre y mujer que somos hoy. Y a la hora de tomar decisiones, sigue pensando por nosotros. Y a la hora de hacernos sentir el rigor de los desatinos de la vida, es Él el que siente. Y nosotros estamos dañados por Él. Y hay que ir y hacer las paces y verlo a los ojos. Y si tenemos que escribir una carta a ese Edison yo lo hice ya, por eso lo estoy diciendo. Se los compartí hace unos mesecitos por ahí disfrazadito de una de esas cosas que yo escribo a veces. Pero hay que ir y hablarle, hacerle una carta, verlo al espejo, lo que sea. Ir y decirle, ¿te acuerdas cuando te frustraron, cuando te dijeron que no?
amigo, tranquilo, todo va a estar bien. Ya, yo sé lo que se siente, pero también sé lo que se siente cuando se supera. Ya no tienes que sufrir, pequeño yo. Pequeño Edison, ya no tienes que estar ahí frustrado y a cada que se te aparece una oportunidad de crecimiento, de jugarte el partido para el cual naciste, entonces llenarte de miedo porque la primera vez que jugaste te sacaron por malo. Ya no tienes que estar tomando decisiones basado en tu viejo hombre fracasado. La vida sigue. Y todos esos que se burlaron de ti en aquella ocasión ya ni se acuerdan, ya ni existen, ya ni están. Ve, háblale, hazle saber eso a ese muchachito si no quieres que te siga arruinando la vida. Amígate con él. Es hora de sacar a Moshe de las aguas en las que los tenemos anegado. Es hora de enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Es hora de dejar de enfocarnos en el resultado del trabajo y empezar a disfrutar del trabajo mismo. Yo no lo voy a intentar más. ¿Por qué? Porque lo intenté y me fue mal. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Sabe qué pasa? Que este tipo de versículos nos quedamos con la parte bonita de la promesa. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, pero al mismo tiempo hace que la mente esté allá sobreenfocada en la recompensa, en el éxito, en eso que llamamos nosotros éxito y no sabemos qué es. Y no me ha ido bien y no me ha ido como esperaba. Y entonces vivimos esperando el momento en que las cosas se den como queremos y tengamos éxito, y nos olvidamos del verdadero tesoro del consejo de Pablo, que es: no nos cansemos pues de hacer el bien. Una persona que verdaderamente tiene éxito en la vida es aquel que no se cansa de hacer el bien, que tiene netzach, que persevera y halla la victoria a través de la perseverancia. Y si persevera y no ve resultados, de todas maneras él ya halló su victoria en la perseverancia, porque no se cansa de hacer el bien. Una persona que entiende su misión, su propósito de vida, una persona que se hace uno con su llamado divino, no tiene tiempo de distraerse con resultados, ni de estarse remordiendo por lo que no fue. Los resultados vendrán, obvio que sí, obvio sí, pero no es lo que motivará ni lo que desmotivará a un verdadero Moshe. Me voy a cambiar mi nombre, me voy a poner Edison Moisés. Yo creo que es sumamente necesario que empecemos a despertar al Moshe. Moisés hizo todo a un lado después de que la divinidad le pone todo el panorama por delante. Hizo todo a un lado. ¿Y qué fue lo único que tomó? Su vara en su mano. Eso que tenía, no tenía más. ¿Qué iba a tomar? Las ovejas eran de su suegro y la Torá lo remarca. Estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Él lo único que tenía era su vara. Y con eso se fue. Se hizo uno con ella y a trabajar. Como dice el subtítulo aquí, el coso el letrero de mi camiseta. Just do it. Solo hazlo. Eso fue lo único que entendió Moisés. Tengo la vara. Ahora lo único que hay que hacer es hacerlo. Y ya que estamos medio deportivos, quienes me conocen saben que en lo que respecta al tenis, soy seguidor, hincha, como sea, fanático de Novak Djokovic. Pero si algo que siempre admiré a ese tipo, y es imposible que nadie lo admire, al gran Roger Federer, es que la visión que yo tenía de él es que para mí ese tipo y su raqueta eran uno solo. He visto muchos tenistas que juegan, la tiran, la lanzan, se caen, un montón de cosas, pero ese tipo no se desprende de la raqueta, ni cuando le va mal la agarra a golpes, pero nunca la suelta. No, Roger Federer. Yo veo a ese hombre en una cancha de tenis bailando con su raqueta, danza con la raqueta. Es el hombre que, a pesar de que yo sea hincha de otro, me parece que es el tipo que ha jugado más bello al tenis en toda la historia de ese deporte. Es muy bonito verlo jugar, lo llaman el caballero del tenis, porque se hace uno con su herramienta. Y yo creo, hermanos, que si lo que nos han dado, el propósito de vida, la misión de vida, y no estoy hablando de profesión, estoy hablando de propósito, de sentido de la vida. Estudia
filosofía, matemáticas, cartografía o zootecnia si quieres. Pero si logras descubrir tu propósito de vida y hacerte uno con él, entenderás que lo único que queda por hacer es ir y hacer, es ir y hacerlo, es ir y trabajar en aquello en lo que nos toca, sin esperar resultados, haciendo lo que corresponde. Echar nuestro pan sobre las aguas sabiendo que después de muchos días lo hallaremos. Trabajar, hacer lo que corresponde, darle, no veo resultados, eso es lo que menos me importa, yo sigo echando mi pan sobre las aguas, porque el versículo 2, de donde está este pasaje, Eclesiastés 11, dice, reparte a 7. Ay, ya hice, bueno, a 1 a 8 también. Ay, los 7 es lo completo, ve al 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No sabes la hora que se acerca, no sabes el tiempo en que estamos. Y no es tiempo de poner excusas. Es tiempo de echar el pan sobre las aguas, de repartirle a 7, y si ya hice a 7, a 8, y si ya el 8 es lo sobrenatural, pues descubre el valor del 9 y del 10, y del 16 que no tiene ningún sentido supuestamente en la Biblia, ni ningún valor profético como el 7 o como el 10 o estos. Descubre el valor de intentarlo, de perseverar, de despertarlo a Moshe, porque no sabes el mal que vendrá o que quizás está viniendo sobre la tierra, y si tú eres el que va a detener ese mal. Porque somos indispensables, a veces así sea solo indispensable para ser el que vaya en algún momento determinado de la vida, le va a dar el vaso de agua que va a mantener con vida al profeta que va a revolucionar esa generación. No sabemos. Lo único que hay que hacer por ahora es perseverar. Lo demás es una historia que cualquiera nos la puede echar. Por ahora, a perseverar, a seguirlo intentando, a despertarlo a Moisés y a ir a tener una charla muy seria con ese niño, Moshe, que nos ha estado complicando la vida y llenando de frustración. Y decirle, amiguito, todo va a estar bien. Persevera, avanza, síguelo intentando. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu Torá, por el mensaje divino que traes a nosotros a través de ella, Señor. Voz de Dios y no de hombre, Señor. Que seas tú hoy hablando a tu pueblo. Que seas tú, Señor, quien mueve el corazón de tus hijos e hijas a sacar a ese varón perseverante de adentro suyo. No importa si es mujer o hombre. Que saquen a ese Moshe constante y perseverante, intransigente incluso, que no se rinde, que está dispuesto a echar el pan sobre las aguas, que está dispuesto a echar el trabajo, el esfuerzo sobre las aguas, sabiendo, se va a ese trabajo, yo no sé si vuelva a mí, no me interesa. Cualquier cosa que se echa sobre las aguas surge nueva. Moisés mismo fue echado a las aguas y surgió nuevo. Todos aquellos que bajamos a las aguas de la Mikve renacemos como seres nuevos, como nuevas criaturas. Si nosotros mismos somos llamados a ser echados a las aguas, ¿qué es que echemos nuestro trabajo a las aguas? Que nos olvidemos, que nos desprendamos de expectativas, de acariciar ilusiones, de resultados que pudieran venirnos y que serían lo único que nos mantendría conformes. Ya es hora de echar todo eso a las aguas, de seguir trabajando, de seguir dando, repartiendo, otorgando a 7, a 1, a 8, porque no sabemos el tiempo en que estamos y si quizá todo lo que ha ocurrido en nuestro alrededor, en nuestro pasado, solo ha ocurrido para traernos hasta este preciso momento, en donde el Eterno hará cosas grandiosas, en donde nos pondrán por delante el gran partido de nuestra vida y todas esas cosas que pasaron anteriormente en nuestra vida, que carecían totalmente de sentido, ahora van a tomar todo sentido y todo se va a resumir a un momento, el momento presente que estamos viviendo, donde se va a demandar de verdaderos varones, sean hombres o mujeres, verdaderos varones perseverantes, verdaderos Moshés,
que se paran de frente y van y hacen lo que tienen que hacer, sin excusas, sin decir que no tienen recurso, con lo que sea que tengan en su mano, con lo que sea que tengan en su boca, si sea un par de palabras para decir: Dios mío, hoy nos dejamos abrazar de tu palabra, Señor, y queremos que ella moldee lo que hemos sido hasta ahora y lo que seremos. Sí, Señor, también el pasado lo puedes moldear, también todo eso feo y oscuro que pasó puede ser cambiado. Podemos ir en el tiempo a volver a vivir esas cosas y a darnos cuenta que hay una manera, que hay un mundo paralelo, no de ilusiones y fantasías de película, en donde todo lo que pasó puede ser visto y vivido de otro modo y puede operar para bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluso el pasado que parece no poderse cambiar, todas las cosas ayudan para bien. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu bendición. Amén.